Soltando lo tuyo, el rap emocional en el Callao. Un libro escrito por Liuba Cohen, Franco Salazar y Diana Orihuela, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, es el tema de esta edición de El Arriero. Liuba, Franco, un gusto conversar con ustedes. Bienvenidos al Arriero. Gracias, Javier. Gracias, un gusto. Primera pregunta. Me llamó la atención, Liuba, tú has trabajado muchos temas de masculinidad, de género. ¿Cómo así llegas al tema y dicen, vamos a estudiar el rap en el Callao? Bueno, fue una reunión donde se pensaba estudiar violencias y se nos ocurrió trabajar sicariato, pero fue difícil entrar al tema y dio vueltas, siguió dando vueltas el tema de la violencia y así llegamos al tema del rap, ¿no? Conversando con Franco y con algunos después estudiantes, llegamos de esta manera, sin pensar y sin querer queriendo, al tema maravilloso del rap. Franco, ¿cuál es tu aproximación con el rap en este caso? Aparte de que tú eres antropólogo, digamos, ¿no? Pero... Sí. Bueno, yo desde joven escucho bastante rap americano, rap latinoamericano, rap peruano también, tenía unas ideas, conocía un poco del tema. Sin embargo, una vez metiéndonos tanto en la literatura como también conversando con los chicos, la cosa se expandió un montón, ¿no? El conocimiento está ahí, es amplio y no ha sido muy trabajado. Ahora, el tema bueno, el rap, como tú dices, es un universo enorme, ¿no? Todo lo que es el hip hop, digamos, y en la introducción, en el inicio del trabajo, ustedes plantean el tema. Digamos, ¿por qué el Callao? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué el Callao es importante en términos del rap en el Perú? ¿Y cómo ha sido el trabajo de investigación? ¿Cómo han podido elaborar ese trabajo? ¿Cuál ha sido la metodología que han seguido un poco para entrar a un tema sabiendo que en el Callao hay algunos problemas que siempre en términos de seguridad pueden ser complicados de tratar, sobre todo con un tema que tiene que ver directamente con el barrio? No sé quién se anima a contestar. Bueno, digamos que sí, pero hay zonas que son, digamos, picantes, difíciles, pero lo que hicimos fue apelar al buen sentido común y pudimos hacer entrevistas con los grupos y personas digamos, a los grupos que estudiamos, y bueno, analizamos las canciones de estos grupos. La metodología fue básicamente análisis de contenido. Una cosa bien interesante es que pudimos con Diana recopilar 115 canciones de rap hecho en el Callao. Este fue un trabajo hormiga. Básicamente exploramos a través de las redes sociales todo este cuerpo de canciones que se habían subido a las redes. No hay una lista oficial de canciones, entonces en el libro hay un link para que la gente pueda acceder a todas estas canciones, están transcritas, y a partir de ello, y analizamos estas canciones, vimos la recurrencia de palabras que tenían que ver con arrepentimiento, soledad y desesperanza. Y luego encontramos que habían 15 canciones que tenían esta recurrencia de palabras asociadas a estos sentimientos y emociones, y las otras 100 canciones más bien tenían un tinte ligado a la protesta, ligado a la rabia, ligado a estos sentimientos típicos del rap. Y entonces lo que hicimos fue analizar estos temas ligados a las canciones que llamamos emocionales. Ahora, sí. Esta decisión de hacer este análisis de esto que llaman el
usted califica el rap emocional, Sí, ¿por qué fue? Porque podrían también haber trabajado el otro campo, ¿no? sí. ¿Cuál es por qué ir a ese punto, digamos? Porque era algo novedoso en términos de que normalmente el rap está asociado con la protesta, con la ira, con el desencanto, ¿no? Y acá nosotros lo que vimos fue a personas que al margen de la violencia y la desesperanza, o la violencia y la rabia, veíamos a personas con sentimientos profundos, ¿no? Y personas que podían mostrar su vulnerabilidad. Y esto es lo que nos llamó la atención. Eh, Franco, Otra sí. cosa muy interesante que preguntabas, por ejemplo, respecto de rap en el Callao, es que Sí, los raperos con los que conversamos sobre su producción fue también bien interesante que además del análisis de contenidos pudimos conversar con raperos y preguntarles por esta producción, ¿no? Entonces ok, ahí hubo un trabajo reflexivo bien interesante, como se puede ver en el libro, y además pudimos conocer un poco respecto que tanto los raperos dentro del Callao como algunas personas con las que conversamos, raperos, pero fuera del Callao, ¿no? Consideran que el rap en el Callao tiene un poco una necesidad propia por ser chalaco, ¿no? Digamos por su tradición musical y también por el caso de violencia que existe en este espacio, ¿no? claro, a eso un poco quería ir, porque claro, ustedes en varias de las letras y en los testimonios también se dice, bueno, el barrio es el espacio fundamental en general para el rap, ¿no? Pero ellos mismos explican cómo, y la esquina es clave, ¿no? Pero cómo hay que tomar cierta distancia de ahí para poder, digamos, avanzar en este proceso más creativo que también se da, ¿no? O sea, quedarse en la esquina es quedarse en la violencia, es un poco lo que yo he entendido de lo que he podido revisar el libro, ¿no? Sí. Claro, lo interesante es que por un lado los raperos señalan que el rap en el Callao el rap es mucho más crudo que el de otros barrios por la Sí, enorme violencia que se vive allí, pero el rap permite salir de la calle. Y eso es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Tomar distancia de la violencia para repensar lo que es vivir en la calle, ¿no? Entonces, de alguna manera, el rap emocional en este sentido permite cierta reflexividad, ¿no? Es decir, qué significa vivir en la calle y cómo se pueden pensar en proyectos distintos a los que plantea la calle violenta, ¿no? ahora, Franco, en ese sentido, hay también, y tú lo debes conocer un poco por lo que explicaste al comenzar, hay todo un circuito ya de producción, digamos, ¿no? En términos de cómo este tipo de rap, y en general el rap, y los conecta con otros espacios también, ¿no? ¿Cómo funciona en el caso de este, vamos a decir, esta temática dentro del género, vamos a decirlo así? Bueno, las canciones que nosotros analizamos son parte de, ¿cómo decirlo? De un proceso histórico, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces es un proceso siempre cambiante y por tanto tenemos una variedad de situaciones desde canciones un poco más antiguas hasta canciones más nuevas, ¿no? Pero el momento que nosotros hemos tomado es el momento en el cual la mayor distribución de estas canciones se daba por YouTube, ¿no? Entonces las personas entraban a YouTube para, para ver videos de rap y esta es la forma en la que los raperos nos contaron que más que nada se divulgaban sus canciones para esta época. Ahora y en el futuro probablemente existan otras, ¿no? Claro, pero digamos, están es un determinado circuito, digamos, que no tiene los niveles de producción que hay en otros países, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí hay una limitación para ellos mismos. Sí. Claro, Sí, eh, Liuba. Bueno, sí, o sea, digamos, las condiciones de producción son muy, digamos, no hay el dinero ni los medios para producir como sucede en otras partes, ¿no?
digamos, es bien precario, es precaria la forma de producción, ¿no? Es bastante Y, artesanal. y algo muy interesante es cómo tiene mucho que ver el boca a boca, ¿no? Porque si bien llegamos a conocer y trabajar con grupos que son ampliamente conocidos, trabajamos también con otros que tienen un nivel de distribución más intermedio o pequeño, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, nos contaba que su amiga del barrio le contó que su hermanito había estado empezando a escuchar su música, ¿no? Entonces es un boca a boca que va llegando y que para ellos incidir con su música y sus letras en el mismo barrio es algo que los llena y es algo muy importante para ellos, ¿no? Ahora, ustedes plantean que este tipo la temática que se trata, plantea también cómo transformar la realidad que ellos están viviendo, ¿no? ¿Cómo esto se canaliza? O sea, va más allá de lo que se cante o lo que se diga, ¿cómo se canaliza ese proceso? ¿No? Ustedes mencionan el caso de Colombia también, ¿no? Donde hay experiencias en ese sentido. En el caso del rap del Callao, hay algunas experiencias que uno puede decir, para estos jóvenes las cosas han cambiado a partir de esta construcción que han hecho del rap, digamos. Es, Bueno, es un, es un trabajo en proceso que se está realizando a falta de estatal, muy pequeña todavía. En algunos festivales se da apoyo desde las municipalidades. Es principalmente un trabajo que se da desde las bases sociales de los propios jóvenes, ¿no? Los jóvenes están haciendo eh, no solamente grupos de rap, sino también se apropian del espacio público para realizar juntas y incluso llegan hasta formar asociaciones de jóvenes con base en el rap, ¿no? Y ir haciendo talleres para los chicos y con esta idea sacándolos de, como dijimos antes, de este círculo un poco vicioso de la violencia, ¿no? Liuba, tú querías, creo, agregar algo sobre eso. no, sí, por ejemplo, es bien interesante la formación de talleres, incluso en colegios, ¿no? Y vacaciones para los chicos, o por ejemplo, organización de chocolatadas en Navidad, sobre todo el tema de enseñar, digamos, hip hop, enseñar grafitis, enseñar rap. Esto saca los interesan a los chicos y los sacan de alguna manera del círculo de la violencia, ¿no? Es captar a los chicos fuera de la calle, sacarlos de la calle. Digamos que a través de la cultura del hip hop, ellos van elaborando ellos mismos sus contenidos y sus formas de, vamos a decir, de resistencia a la violencia. Eso es un poco Exacto, esa es un poco la idea, ¿no? De ir interesando a los chicos en el hip hop, ir sacándolos de la calle, ¿no? Esa es un poco la idea central. Ahora, ¿y ahí han encontrado algo en términos de algún tipo de apoyo de gobierno local, las municipalidades o algunas otras organizaciones que estén de alguna manera acompañando a estos grupos, a estos jóvenes? ¿Hay algo que se pueda señalar o más bien es una manera, el libro llama la atención sobre ese vacío? Franco. Eh, Encontramos, que es algo propio del hip hop a nivel mundial, aceptar la ayuda que se puede, ¿no? En el Ajá. caso peruano, en el caso chalaco que encontramos, principalmente es una ayuda municipal de distintos niveles de redes, ¿no? Que algún joven tiene un conocido que puede pedir apoyo, que puede pedir un sistema de sonido, hasta que ya existen algunas organizaciones con mayor nivel de formalización que incluso entran a la misma, al mismo nivel estatal, ¿no? Se conforman como asociaciones de jóvenes formales, incluso. Pero digamos, no es que hay una política municipal que diga vamos a apoyar o de alguna otra institución del Estado, no solamente los gobiernos locales. No, Digamos, es, disculpa, Leo. no, hay, digamos, se están haciendo trámites para algunos ser reconocidos, ¿no?
como asociaciones culturales, pero eso está en procesos, son, digamos, eh, más deseos que realidad, ¿no? Ahora, una pregunta, perdón, Liuba, que tiene que ver con tus trabajos anteriores, ¿no? Con todos los estudios que has hecho tú de género, digamos, ¿no? ¿Cuánto en el caso del rap del Callao, esto es un asunto básicamente masculino? O Claro, sea, porque es un tema que tú has trabajado en otros campos, por eso te pregunto, porque los vemos mucho en ese sentido, ¿no? sí. Mira, curiosamente en las canciones no apareció un tema fuerte de, digamos, de comparación feminidad-masculinidad, como pueden ser en otras canciones de rap donde hay un elemento fundamental de no homosexual, no femenino, ¿no? Pero sí lo interesante aquí es que podemos tener voces masculinas que se permiten vulnerabilidad, que se permiten sensibilidad, ¿no? Pero evidentemente el rap el rap en general sí tiene un elemento de masculinidad muy fuerte, ¿no? De estas masculinidades digamos, hombres hipermasculinizados, ¿no? Ligados a la violencia, ligados a eh, digamos, sexualizar a las mujeres, etcétera, ¿no? Pero justamente lo interesante aquí es que podemos ver voces masculinas que sienten desesperanza, que sienten soledad, que sienten arrepentimiento. Y esto es justamente lo que nos llamó la atención, ¿no? En el rap, este tipo de sensibilidad masculina. Que no Ojo, es lo que uno en otros países también es muy fuerte lo otro que tú estás señalando, ¿no? Por eso a mí también me llamó la atención el análisis que hacían ustedes, ¿no? Franco, no claro. sé si tú quieres agregar algo sobre esto, sobre este tema también. O sea, cuál tu mirada, digamos, ¿no? Es muy interesante porque el rap siempre se ha caracterizado, las personas lo conocen y los mismos raperos elegían el aspecto público de la ira y el enojo, ¿no? Como emociones fuertes frente a regímenes sociales injustos contra la juventud, contra poblaciones vulnerables, contra grupos étnicos, ¿no? Sin claro, es embargo, contestatario, siempre es contestatario, ¿no? sin embargo, siempre ha existido eh, a un nivel un poco escondido dentro de cada álbum, por ejemplo, una canción triste, una canción vulnerable, ¿no? Entonces, y eso dentro de la literatura ha sido poco estudiado. Entonces, nosotros con esto llamamos tanto a una reflexión para las masculinidades nuestras, ¿no? Para aceptar y trabajar y normalizar la vulnerabilidad masculina, como también en el ámbito académico proponer el estudio de formas artísticas donde se pueda ver esto, ¿no? Yo no sé si tú, porque creo que te interrumpí. Ah, no me acuerdo qué te iba a No, decir. no, no, disculpa, no, no, lo que pasa es que me parece interesante en términos de cómo el trabajo de ustedes muestra una dimensión de un fenómeno que normalmente no se ha visto y como bien decía Franco, siempre en un disco encuentras una canción, digamos, ¿no? Pero si uno no le pone el ojo, Sí, ya me puede decir, acordé. bueno, acá no hay nada, acá no hay matices, ¿no? Esto muestra un poco los matices Sí. y como en cualquier sector social o cualquier grupo, siempre vas a tener esta dimensión de la masculinidad que está oculta o siempre queremos mantenerlo oculta, ¿no? Ya me acordé, Javier. Una cosa interesante es que estas canciones fueron escritas cuando los raperos pasaban de la adolescencia a la juventud temprana. Entonces, esto es interesante porque es una época de reflexión y de vulnerabilidad justamente de la masculinidad, ¿no? Entonces, esto puede marcar justamente estos espacios o estos momentos para la fragilidad, ¿no? Entonces, esto puede explicar también la aparición de estas canciones en álbumes que, ojo,
tienen estas canciones contestatarias, fuertes, de ira, ¿no? Porque no se trata de que sean, digamos, que sean grupos de rap emocional, sino que son canciones que están dentro de... Claro, dentro del universo tienes este ¿no? grupo de Sí, temas. sí. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Yo quiero felicitarlos por el trabajo. Realmente el libro Soltando lo Tuyo, el rap emocional en el Callao, es un libro que nos abre a mirar algo que no vemos porque cuando vemos el fresco es como que está como oculto, digamos, ¿no? Está ahí tras las sombras, ¿no? Y sí me parece muy importante rescatar esta dimensión de un género que además tiene una escala mucho mayor, pero que también recoge esta mirada y estas voces de una masculinidad que está ahí pues siempre como por debajo, digamos, ¿no? Por la forma en que se vive además la masculinidad, ya no solo en general en nuestra sociedad, sino en particular en una sociedad como la del Callao, digamos, ¿no? Que es tan fuerte, ¿no? No sé si Franco me pareció que querías decir algo más o... No, no se preocupe. Perfecto, Estoy disculpa. asintiendo. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por el trabajo. Realmente el libro, además, eso quiero comentarle a mis amigos y amigas del Arriero, recoge letras de canciones, y entonces uno puede ahí analizar y hacer su propia lectura de esos temas, ¿no? De los diferentes grupos, y recomendarles el libro, Soltando lo Tuyo, el rap emocional en el Callao, un libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, a quien felicitamos por esta publicación. Liuba, Gracias. Franco, muchísimas gracias, Gracias y por la invitación. ojalá que podamos conversar la próxima vez ya en persona, y poniendo también un poco de música a la conversación. Sí, sí. Un Gracias, gusto, nos Javier. vemos, gracias. Saludos. Muchísimas Chao. gracias. Amigos y amigas del Arriero, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes con una entrevista a Marcos Cueto sobre el regreso de las epidemias. Chao. Chao. Sí.